expectativas de cara a este partido frente a Cincinnati? Personalmente considero que es una pena que se juegue en estas condiciones, ¿no? Sin que pues Inter Miami tenga sus hombres figura como Messi y Suárez, pero no deja de ser un partido que pueda marcar una diferencia importante por el tema del Supporter Shield y el primer lugar. Eh, ¿Qué expectativas tiene usted de este partido en ese entorno? Bueno, en realidad creo que este, evidentemente es un partido importante. Cincinnati viene haciendo muy bien las cosas, de la misma manera que pasa en el otro lado con Los Ángeles FC. Eh, Me parece que más allá de circunstancialmente disputar la punta de nuestra conferencia, todavía queda mucho campeonato por delante. Y creo que todavía pueden pasar muchas cosas, ¿no? No todo empieza y termina en el partido de mañana. Próxima pregunta, Michelle, luego Andrea. Buenos días, Tata. Hola Michelle, ¿cómo le va? Bien, bien. Muchos partidos muy divertidos, ¿no? En estos días. Ay, ay, ay. Quería preguntarte primeramente de eso. Anoche como argentino, ¿cómo viste el final de ese partido, los penales y cómo viste a Leo? Y entonces del partido de mañana, quería saber si Mati Rojas está disponible, ya está con ustedes, y también qué esperan, qué tipo de partido esperan de Cincinnati. Gracias. Bueno, Mati, vamos a resolverlo el día de mañana, si contamos con él o esperamos para integrarlo directamente en la semana donde jugamos con Toronto y Chicago. El partido de mañana esperamos lo que siempre ofrece Cincinnati, ¿no? Un equipo intenso, con presión, muy complicado cuando va al espacio y la pelota la maneja Luciano Acosta. Bueno, evidentemente es un equipo que tiene desde hace algunos años una forma de jugar y que le ha dado mucho beneficio y que permanentemente está peleando los lugares de liderazgo. Respecto del partido de anoche, creo que fue un parejo, creo que Ecuador hizo en líneas generales un muy buen partido. Ecuador tiene jugadores buenos técnicamente, pero además muy aptos desde el lado físico. Sí. Y creo que Argentina, sobre todo cuando llega a instancias de penales, tiene un jugador muy decisivo como Martínez, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un plus que le da cierta tranquilidad a la hora de no desesperarse en la búsqueda de un resultado. ¿Y a Leo, cómo viste a Leo? Eh, bueno, desde la lesión me dio la sensación de que estaba recuperado. Completó los 90 minutos y esa es la parte importante para nosotros, ¿no? Fundamentalmente que la lesión no se haya agravado, y que obviamente le permita seguir jugando en este torneo, porque de esa manera va a llegar mejor con nosotros. Gracias. Andrea. Gracias, Rafa. Buenas, don Gerardo. Tengo unas 3 preguntitas. Se las hago Bueno, uno por uno, si le parece. vale. Primero, seguramente estaba viendo el partido igual que nosotros. Uh-huh. ¿Qué le pareció ese partido entre España y Alemania y las valoraciones sobre el retiro de Toni Kroos, un jugador que usted enfrentó en su tiempo en el Barcelona? Bueno, el partido lo esperable, ¿no? Un partido con dos muy buenas selecciones, bastante parejo en líneas generales, y con dos situaciones que fueron decisivas, ¿no? Cuando parecía que España lo ganaba en los 90, Alemania pudo empatarlo. Cuando parecía que se iban a los penales, España logró ganarlo. Fueron dos selecciones que hasta último momento fueron por el triunfo.
indudablemente cualquiera de las dos que hubiera pasado es uno de los más serios candidatos a quedarse con la Eurocopa. Bueno, ahora en este caso España, ¿no? Hablando de eso, con todos los partidos que estamos viendo, usted fue técnico de selecciones nacionales. ¿Extraña usted esa presión ahora que está en la MLS o ya se acopló? Siempre hemos hablado de cómo usted cambia de equipo, selección, pero ya está acoplado a estar en un equipo que también en la MLS es menos presión que estar como técnico nacional, como Félix Sánchez fue separado de su cargo, Daniel Garnero fue separado de su cargo, ¿o usted extraña esa presión? No, a ver, una cosa es la presión de un trabajo, que obviamente hay una presión externa, que indudablemente es mayor o menor en función a la liga o a la selección donde se esté trabajando. Y hay otra presión que naturalmente tenemos todos los profesionales que nos dedicamos al fútbol, sean futbolistas o sean entrenadores. Hay una presión que tenemos nosotros porque somos gente que estamos acostumbrados a competir y no podríamos vivir sin tener esa autopresión, que es un poco el motor que nos hace estar en el día a día. Y por otra parte está la locura esta de que ante cada derrota se haya que cambiar de entrenadores. Y cualquiera que ve, no sé, el desarrollo de Ecuador, el fútbol que jugó ayer, la paridad con que disputó 90 minutos contra lo que para mí es la mejor selección del mundo, como la Argentina, es decir, no hay sensación de un ciclo acabado, todo lo contrario. Hay sensación de un ciclo que está funcionando y bien. Entonces, si la decisión se toma desde el lado futbolístico, la verdad es que no la entiendo por más presión que haya, me parece más locura que presión. Si hay otras cuestiones que uno desconozco, entonces, bueno, no hay nada para decir porque desconocemos las situaciones, pero es imposible poder vivir en el día a día pensando que después de cada derrota va a haber un cambio de rumbo, ¿no? Me parece una exageración. Si lo trasladamos a la Eurocopa, hay selecciones que se han ido en primera ronda, hay selecciones que se han ido en octavos de final, hay selecciones que empiezan a irse en cuartos de final. No sé cuántos de esas selecciones cambian de entrenador. Me parece que hay cuestiones que se tienen que tomar como lógicas cuestiones deportivas, y los finales de ciclo son muy distinguibles. No hace falta que nadie te induzca a la renuncia o a ser despedido, porque realmente cuando un entrenador entiende que hay un ciclo cumplido, lo sabe de sobra y obviamente toma las medidas respecto a esta situación. Gracias por ese análisis, don Gerardo. Y la última es sobre Inter Miami. Anunciaron esta semana que Robbie Robinson le terminaron su contrato. ¿Eso significa que podremos ver a Inter Miami otra vez buscar en el mercado algún jugador de MLS para ocupar ese puesto, o están pensando en algún jugador en el extranjero? Muchas gracias. Bueno, a ver, hay un libro de pases que se abre. Nosotros hemos estado muy activos hace un año, hemos estado muy activos hace 6 meses, y ahora tenemos que ser muy precisos para buscar lo que a lo mejor el equipo pueda estar necesitando, o que aparezca algo que el equipo realmente pueda llegar a necesitar. En este momento nosotros tenemos, siempre lo dijimos, ante la baja de Nico por la lesión que tuvo, la necesidad de contar con un marcador central más. Y después se verá qué es lo que hay en el mercado cuando se abra el libro de pases, porque la realidad es que nosotros tenemos un muy buen plantel, y mi aspiración es que podamos seguir todos juntos hasta fin de año. Gracias. And then last question, Michelle.
Quería saber cómo está Fede Redondo. Está bien, está apto para jugar, Michelle. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Nos vemos Ya, mañana. muchas gracias. Buenas tardes. No.